Hola, hoy en Retrologando pues continuamos con nuestras entrevistas a editores de cómics, fundamentales, de los realmente importantes en este país. Y hoy vamos a hablar con Emilio Bernárdez. Emilio Bernárdez, editor de La Cúpula. La Cúpula que nos introdujo tantas cosas en el panorama de un cómic desde el inicio. O sea, estamos hablando de la segunda mitad de los años 70, casi finales. Todo lo que nos fue introduciendo de cómic underground, de cómic subversivo, podríamos decir entonces, cómics para supervivientes le llamaban, la línea chunga también se autodenominó, en contradicción a la línea clara, y ahí estaba Emilio Bernárdez desde entonces, y siguen al pie del cañón con materiales espléndidos, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, y aquí tenemos a Emilio Bernárdez de La Cúpula, editor de La Cúpula, una de las editoriales más señeras desde hace mucho tiempo, en Comic Underground y en muchas más cosas. Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, la verdad. Estoy haciendo lo que me gusta, que es trabajar en el cómic, evidentemente, y estoy bien de salud. Bien, vamos a empezar la entrevista. Yo debo decir que yo al cómic llegué gracias por un lado a Bruguera y por otro a La Cúpula, porque yo era un fan incondicional del Víbora desde el número 1. Y me lo llevaban a cierto kiosco, ya fui comprendiendo cosas, entendiendo que no todo era Bruguera. Pero claro, aquel de los tiempos de Berenguer, tal, ahora que bueno, que ya pues el hombre falleció. ¿Cuál es la línea nueva de que estás tú, o nueva, o manteniendo lo anterior, cómo avanza? La línea editorial, ¿cuál es el objetivo que os marcáis como editorial de cómic a la hora de plantearos pues vuestro trabajo, ¿no? Vale, bueno, mira, en realidad yo estoy en la cúpula desde el principio con José María. Éramos amigos y después fuimos socios y tal. Entonces, realmente en la cúpula ahora mismo continúa una línea que ha tenido siempre. Lo que pasa es que ha variado en el sentido de que nosotros antes éramos editores de revistas. ¿De acuerdo? Sí. Hicimos el Víbora, hicimos Makoki, hicimos Europa Viva, hicimos el Kiss, etc. Entonces, y vivíamos de eso, vivíamos del kiosco. Pero a medida que el kiosco fue resintiéndose y las ventas fueron malas, hoy en día ya ni siquiera los diarios, los periódicos venden lo bastante, entonces tuvimos que cambiar nuestra actitud. Y eso coincidió precisamente, básicamente, en el momento en que yo tomé el relevo de José María a su muerte, ¿no? Entonces, seguimos siendo políticamente incorrectos, seguimos sintiéndonos siempre muy obligados con los lectores, intentamos tener los mejores precios, intentamos hacer los mejores libros, hablamos de cosas siempre en general con adelanto porque somos más abiertos que los demás. Es decir, nosotros hablamos de homosexualidad en el año 1979 en el Víbora y después hemos seguido haciendo libros. Después hemos puesto atención siempre a las autoras, que después la gente, o sea, se ha puesto la cosa de moda y ahora todo el mundo quiere editar autoras, pero nosotros ya lo hacíamos hace muchos años. Entonces, esa es una obligación, digamos, que sentimos nosotros hacia nuestros lectores, nuestros compradores, digamos que es darles algo que no le pueden dar los otros porque no se atreven, aunque después, por ejemplo, intenten comernos terrenos al paso de los años cuando descubren que teníamos razón, ¿no? Bueno, que teníamos razón no, sino que descubren que se puede hacer negocio de eso. Pero nosotros no hacemos las cosas por negocio, hacemos las cosas porque las sentimos de esa manera. Por ejemplo, nosotros somos una editorial que publicamos 2 o 3 novedades al mes. Con nuestra infraestructura habría editoriales que publicarían 10 libros al mes. Pero nosotros no lo hacemos así porque no queremos, porque nosotros queremos dedicarle el tiempo que necesita cada libro, dar el máximo de calidad. Los rotulados de cada libro nuestro son particulares, no utilizamos la tipografía que utiliza todo el mundo para rotular sus cómics, no, cada autor tiene su propia tipografía, cuidamos las correcciones que hacemos sobre el trabajo que hacemos, es
4 o 5 veces superior al que hacen los demás, porque no le dan esa importancia. Y aún así a veces se nos escapan errores. Pero quiero decir que le dedicamos mucho tiempo a la calidad y publicamos aquello que nos gusta, no aquello que vende en no sé qué país. No, lo que publicamos es algo en lo que creemos. Por lo tanto, cada libro que nosotros hacemos lo defendemos a muerte. Claro, claro, no, y todo lo que dice estoy de acuerdo. O sea, desde la línea underground, cuando había la época de los Free Brothers, de Shelton, de Gallardo y Mediavilla, que empezaron con vosotros, prácticamente, de Max, CSP, Natario con Anarcoma, todas estas cosas. Pero ahora de la actualidad, ¿qué colección o qué serie destacarías tú de lo que estáis ahora pues sacando, de lo que estáis manteniendo? A ver, todo lo hacemos con mucho cariño, o sea, con el máximo respeto, en principio, por el autor, después por los lectores, dándole la máxima calidad. Y en principio, como ya te he dicho, no editamos nada que no sea, que creamos en ello, que apostemos por ello de verdad, con el corazón, ¿vale? No con el dinero, no por el dinero, sino por el corazón. Entonces, escoger a alguien es, no sé cómo decirte, no es como decir, ¿qué quieres más, a papá o a mamá? Todos son buenos, pero ahora mismo, en este momento, en un libro en el que hemos depositado mucho cariño porque llevamos arrastrándolo desde hace 4 años. Hay dos. Uno fue El taxista, que fíjate que cometimos el error de que nos faltaran las 2 páginas aquellas. Y ahora el otro, el que va a salir ahora inmediatamente, es Crazy Cat. ¿Vale? Pero no quiere decir que los otros libros sean inferiores, sino que quizás, como has estado tanto tiempo, durante 4 años ahí dándole al libro y tal, buscando páginas de periódico nuevas para hacer una edición como no se ha visto nunca, pues ese libro quizás es, digamos, en mi caso, digamos, la niña de mis ojos, porque me ha llevado mucho trabajo, nos ha llevado mucho trabajo a todos. ¿De acuerdo? O sea, que la gente que lo mire como otro que se apunta a los clásicos. No, este libro no se apunta a los clásicos. No está hecho de la misma manera que lo hace todo el mundo. Vamos a sacar dinero, tal, que no se ha publicado tal cosa, pues venga, no. Este libro precisamente no se atreve nada a la mayoría de la gente a publicarlo por la dificultad, una idiomática, porque ese libro en inglés no lo entienden ni los americanos, ¿vale? Que no entienden la mayoría porque Herriman utilizaba un lenguaje exclusivo para ello y entonces nosotros nos hemos atrevido a hacerlo y además a mejorar cualquier edición que hubiera anterior. Y eso cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Mucho dinero en el trabajo que lo inviertes, claro. Pero también dinero en buscar el material, conseguir el material, hojas de periódico, en fin, es un trabajo enorme. Dime. Bueno, Taxista es original vuestra, esto salió en las páginas del Víbora, sí. Después se hicieron para recopilación la famosa que faltaban las páginas, y ahora Crazy Cat, fíjate qué noticia, Crazy Cat se ha publicado mal y poco, siempre. Ya. O sea que, bueno, otra pregunta que te voy a plantear es, bueno, una cosa que siempre lo ideal es la mezcla de ambas cosas, de ambas posturas de las que te voy a decir, pero, hombre, ya intuyo la respuesta, pero la idea es que nos lo digas tú. Desde la perspectiva artística global del cómic, ¿tú qué te decantas más? ¿Por la tradición o por la vanguardia? Es decir, dentro de que la tradición es pues lo que podemos entender como tal, eso que tú estás hablando, el clasicismo, en cierta manera, del cómic, frente a la vanguardia, que es que pues esos elementos innovadores, esas técnicas nuevas, eso que van utilizando. ¿Tú por qué te decantarías? A ver, yo me decanto por las dos cosas, porque creo que de los clásicos hay que aprender y de las nuevas vanguardias es que nosotros intentamos, ya te digo, estar ahí porque nos interesa mucho. O sea, es decir, porque ahí están los nuevos valores, están los clásicos del futuro.
Entonces, a ese respecto yo estoy absolutamente con las dos cosas. Lo que pasa es que estoy absolutamente de acuerdo y la cúpula está absolutamente de acuerdo con respeto, ¿vale? Que, digamos, pasar un poco de esto está de moda, vamos a hacer dinero con ello. Coño, tratar Sí, a sí. los autores y a las autoras y su trabajo, tratarlo con respeto, intentar mejorarlo. Y eso, pues ya te digo, hoy en día creo que en los pequeños editores no se da ese caso de que todo sea por dinero, pero en los grandes sí les importa un huevo la mayoría de las veces que es lo que están publicando mientras de dinero. Y creo que no es la manera de hacer las cosas. Algo así se desprende, sí, cuando se trata con algunos de ellos, que me imagino que son los que están en la mente tuya y en la mía son los mismos. Sí. Pero Sí, bueno, lo que pasa es que te digo una cosa, no hay que confundir que los grandes editores a veces tienen trabajando gente, no a veces, la mayoría de las veces, tienen trabajando gente que les quiere muchísimo al cómic. Lo que pasa es que por encima tienen jefazos que les claro, piden cuentas constantemente, pero claro. son gente que sienten el mismo aprecio a lo mejor que siento yo por el cómic. Lo único es que están trabajando para una gran editorial. Sí, sí. A eso llegaremos ahora un poco. La confrontación un poco arte, industria, tecnología. Pero antes quiero preguntar una cosa, porque entre la gente nuestros amigos del canal, pues hay personas que escriben cómic, que dibujan cómic, que están empezando en el cómic. Tú, a la hora de plantearte una edición te presentan un proyecto, lógicamente, y tú valoras todo el conjunto. Pero si tuvieras que priorizar algo, ¿qué ves más interesante a la hora de la selección? ¿El guión, la estructura narrativa, la forma tal, o el dibujo? O sea, hay cómics, y eso lo sabes tú perfectamente, mejor que yo, con un dibujo maravilloso y unos guiones muy precarios, y al contrario, unos guiones estupendos, extraordinarios, esto es muy frecuente, con unos dibujos muy flojos. Entonces, vosotros, ¿cómo hacéis por qué os decantáis y cómo elegís a la hora de publicar? Vale. A ver, en principio quisiera aclarar que no soy yo el que toma las decisiones, soy uno de los que toma las decisiones. Nosotros tenemos un equipo de lectura, o sea, no de lectura, de editoras, ¿vale? Porque todos son mujeres, menos yo. Entonces, digamos, que valoran el trabajo que se nos presenta. Eso nos permite ser más imparciales, ¿vale? Discutir el trabajo que se nos plantea y tal. Entonces, lo que valoramos sobre todo es la autenticidad. Es que lo que se te traigan, a veces a uno dice, oye, es que este dibujo no, pero es que a veces no sabemos sacar el valor de las cosas. Puede haber alguien muy auténtico, a lo mejor valorando el dibujo por lo realista, Ja y Va, Ralph Koenig no hubieran publicado nunca un cómic, porque pues, su dibujo no es lo más realista posible. Y hay gente que dice, pero si esos monos los hace mi hijo. Bueno, pues no, nosotros tenemos que ir más allá. Y lo que ya te digo, lo básico es que sea auténtico, es decir, que no sea un producto pensado para vender, sino que sea algo que nosotros veamos que sale del corazón del autor o de la autora, ¿vale? Que es algo que cree en ello. Eso es lo básico en cualquier proyecto que veamos. Qué estupendo, vamos, me parece muy interesante todo esto que nos estás diciendo, oye, de verdad, porque además sé que me consta que es así. Bueno, como te decía antes, vamos a llegar al tema de la industria, es decir, en el cómic se confluyen tres elementos muy importantes, esenciales, diría yo. Por un lado, el aspecto artístico, es arte. Por otro, la industria es un elemento esencial, no tanto en España, pero en general también. Casos de estas grandes editoriales que decía. Y después la tecnología que ha revolucionado, creo yo, el mundo del cómic, no solo por los grafismos, sino por la forma de trabajar. Todo esto. Danos tu impresión sobre este asunto. Es decir, cómic como arte, como industria, como tecnología, ¿qué influencias tiene recíprocamente y cómo condiciona el producto final? A ver, el cómic como arte no tiene discusión, lo es, ¿vale? Dicen que el noveno arte, pues bueno, pues el noveno. Pero es un arte y es, digamos, tiene el mismo valor que puede tener la literatura o el cine. Pero después la tecnología
Mira, yo considero que la tecnología es muy buena para ciertas cosas, salvo que de aquí excluiría a la IA, ¿vale? La inteligencia artificial, porque creo que eso de momento, en el futuro ya veremos, pero de momento eso no tiene cabida, digamos, en hacer cómics. No tiene el valor artístico que le doy yo o le damos mi equipo a las cosas, no se lo puede dar la IA. Pero la tecnología, en principio, da una ayuda impresionante, sobre todo a los cómics que se editan hoy en día. Es decir, nosotros ahora estamos hablando, acabamos de hablar de Taxista, acá podemos hablar de Rancherox, o de Ranch, como prefieras, o de otros libros en color, que Peter Pan, etcétera, que nosotros hemos publicado recientemente, pero que ya habíamos publicado anteriormente. Y esos libros, en la época, no podían publicarse con la calidad que se publican ahora, porque la tecnología de las máquinas de impresión no lo permitían, porque eran básicas, o sea, era algo, el ojo humano se va acostumbrando con el tiempo a las cosas, o sea, es decir, en esa época nosotros veíamos, perdón, la televisión en baja definición y la veíamos bien. Hoy en día la vemos en baja definición y decimos, pero si no se ve nada, si eso se ve mal, tal. Bueno, pues en los cómics pasaba lo mismo. La gente pues veía las páginas fuera de registro y el ojo inventa lo que está mal, lo arregla, sin darnos cuenta. Entonces nos parecía bueno, pero si tú coges cualquier libro de color editado hace 50 años y lo comparas con uno ahora reimpreso y bien hecho, y no tiene punto de comparación, porque la tecnología ha ayudado mucho. La de impresión, las imprentas, o sea, las imprentas ahora te permiten que con 2 puntos que pongas registres toda la plancha que imprime. Antes era fotolita a fotolito, color a color, o sea, se registraba, entonces en una página te salía desregistrado el amarillo y en otra te salía desregistrado el azul. O sea, que no había una página que tú dijeras, hostia, este es estupendo. Además, el cómic era muy subvalorado. Era para niños. Los impresores decían, si estamos tirando el Capitán Trueno, si esto es para chavales, si esto es no sé qué, tal. No le daban ningún aprecio. Hoy en día nosotros los editores somos los primeros en exigir y después los impresores son muy, muy, muy buenos en general. Y también, digamos, ha afectado a la parte creativa, ¿no? Es decir, los dibujantes antes usaban lápiz, plumilla y acuarela y ahora es otra cosa, sí, ¿no? Claro, pero digamos, exacto, han cambiado un poco las herramientas. Lo que pasa es que yo considero que las herramientas de hoy en día hay que saber utilizarlas, ¿de acuerdo? Que, en fin, que no todo el mundo, perdón, es que tengo carraspera, o sea, que digamos que hay que aprender, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿De dónde viene el dibujo normal? O sea, es decir, hemos llegado aquí porque antes había dibujo normal, antes, o sea, sobre papel, porque hay gente que no utiliza el papel para nada. Entonces, si has trabajado con fotolitos, sabes lo que son. Nada más ver las capas, no, perdón, las capas no, los canales de una imagen en CMYK, nada más verlos, ya sabes que eso es el equivalente de a lo que antes era un fotolito de cian, magenta, negro y amarillo. Entonces, la mayoría de la gente no sabe eso. Se ha educado ya creando en RGB, ¿vale? Entonces utilizan un color que no, o sea, todos miran demasiado al azul porque están, digamos, trabajando con una herramienta que no les permite crear colores tan cálidos, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente un ojo avispado se da cuenta, aunque lo vea en CMYK impreso, se da cuenta de que
esos colores han sido creados en RGB, que no se controlan, es decir, que se buscan en una paleta, pero el autor antiguamente en general sabía cuando creaba un color que le iba a reproducir bastante bien en CMYK, mientras que ahora no son conscientes de ello. Creo que hay cosas que habría que mejorar, pero desde luego, hoy en día, o sea, antes uno se equivocaba al dibujar un trazo y tenía que ir con el blanco, ¿no?, a corregirlo. Hoy en día hace control Z y ya está arreglado. Vuelve a trazarlo otra vez, ¿no? Pero cada cosa a su manera. Hay autores y autoras que por lo menos la parte de el lápiz y el entintado lo hacen en papel porque les gusta, porque en el papel cuando pasas con la plumilla o cuando pasas con el pincel sientes el rasgar de la herramienta sobre el papel, la textura y tal y cual, y en el ordenador eso no, o en la tableta no tienes ese contacto. Claro. Muy bien, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver, una pregunta que también ha suscitado de vez en cuando, pues alguna conversación. ¿Por qué un cómic se edita así y no de otra manera? Es decir, ¿por qué se elige tapa dura o tapa blanda? ¿Por qué cuando hay alternativas la posibilidad se publica en color o en blanco y negro? ¿Por qué en formato más grande o formato más pequeño? ¿Por qué todo este tipo de cosas? ¿Por qué se edita un cómic de la manera en que se hace? Cada uno concreto, claro, no en general, o al revés, o en general, si quieres, eso ya como tú digas que es el maestro, yo no. Y no de otra manera. Bueno, en general, digamos, el tamaño depende de cómo esté planteado el dibujo. Madre mía. Digamos, si eso está hecho y salen 2 o 3 viñetas por página o 4 y lo haces en un formato europeo, a menos que sea un dibujo muy trabajado, eso se ve ampliado, ¿vale? Yo he visto, bueno, nosotros hemos vivido casos, como no voy a mencionar nombres, voy a poner ejemplos de libros que nos han venido de Francia, que hemos comprado los derechos a Francia, y que eran formato europeo, o sea, 21,5 o 22 por 29 o 30. Y nosotros lo hemos visto y hemos dicho, oye, si os compramos los derechos de este libro, los vamos a reproducir en pequeño, porque estáis exagerando ese tamaño. O sea, eso es para verlo puesto en la pared y separarte de él, porque no tiene sentido que ese libro de 3 viñetas por página esté a ese tamaño. Entonces, nos dieron el permiso, lo editamos, quedó precioso y los editores que nos lo habían vendido nos pidieron la maqueta para publicarlos ellos después en el mismo tamaño que lo habíamos publicado nosotros, porque es como se tenía que haber hecho. Porque que el autor o la autora hagan un tamaño más grande cuando dibujan no significa que tengas que publicarlo a ese tamaño. O sea, si Wilson McKay, que es uno de los autores que yo le he visto que dibujaba más grande de la hostia, si le hubiéramos publicado, no hubiera habido periódico donde hubiéramos podido publicar, pero sí que se tenía en cuenta que evidentemente eso iba a ir reducido. Entonces, casi todos los autores y autoras trabajan cuando dibujan sobre papel a tamaño más grande porque les permite tratar detalles, pero no significa que tengas que reproducir su trabajo a ese tamaño. Entonces, ¿cómo se va a publicar? Pues depende de cómo luzca bien. Sí, claro, si le vas a coger y hacer un 17 por 24 y vas a tener que regalar una lupa con cada libro para que se lea el texto, pues evidentemente te estás equivocando. Entonces, ya te digo, es una combinación de cosas que dicen cuál debería de ser el formato de ese libro. Y tapa dura ¿Qué es también. la lógica? La tapa Sí, dura sí. y la tapa blanda es una decisión un poco que a veces te pide el autor. A veces dices, oye, pues este libro creo que le iría bien la tapa dura
O sea, por ejemplo, Crazy Cat, del que hemos hablado, creo que es un libro al que le va la tapa dura porque va a ser un libro de un formato bastante grande y que es interesante que se conserve bien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la tapa dura, en principio, encarece el coste del libro. Eso está carísimo, clarísimo. Después, yo creo que, por ejemplo, hoy en día, pasando de la tapa dura a otras técnicas, creo que se abusa de los brillis y de esas cosas que no son absolutamente necesarias para nada y que, ojo, que el que lo compra lo paga, ¿eh? O sea, que no te lo está regalando el editor, te lo está haciendo pagar, pero que yo creo que no sirve demasiado para nada. O sea, por ejemplo, nosotros en los plastificados de la cubierta y todo eso, siempre utilizamos un plastificado mate antirrayado. Es casi el doble de caro que el otro, pero te permite conservar un libro mucho mejor. Los que tienen brilli, con nada que los roces, el brilli se raya. Sí, 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 es En verdad. fin, pues bueno, o sea, digamos, cada uno hace el libro como lo siente, cada editor lo hace como lo siente, pero nosotros intentamos movernos en lo práctico y en lo elegante, en lo que algo que le guste. O sea, es decir, nuestros libros tienen un papel grueso que en realidad nosotros buscábamos siempre desde hace mucho tiempo, desde que llevo yo la editorial, buscamos un papel que se pareciera lo máximo posible al papel sobre el que trabajan los dibujantes, ¿vale? Para que tuvieras esa sensación, ¿vale? Que en realidad estás leyendo una serigrafía o un original o algo así porque bueno, lo más cercano posible. Entonces, eso son cosas que cuando tienes tiempo, como nosotros que le dedicamos a las cosas, pues podemos hacerlo. Qué maravilla. Pues sí, pues estupendo. Y bueno, esto un poco también es algo que todo el mundo comenta, porque aquí las opiniones hay para todos los gustos, Sí. en relación al precio del cómic. Tú estás hablando de unos materiales, de unas técnicas, de unas máquinas para hacer las cosas de una manera determinada. Entonces, ¿quién opina? También depende de unos cómics y de otros. Que los cómics son caros, en general, otros consideran que no, que están bastante ajustados, que son bastante incluso baratos, he llegado a oír decir, mejor dicho. El precio me imagino que obedece a unas causas concretas que me imagino que son aplicables más o menos a todos los editores, pero en tu opinión, primero, ¿son unos precios normalmente que sirvan para que el lector se vea estimulado a verlo o que le cueste más, por el contrario? Y también, ¿qué justifica que haya esos precios y no otros? A ver, lo que justifica que haya esos precios es la tirada y las ventas. O sea, es decir, alguien, no, un editor, cualquier editor, grande, pequeño, de donde venga, cuando hace un libro, hace unas ventas estimadas. Si es un libro de un autor que ya sabe sus ventas, pues hace la tirada de acuerdo a eso. Si no, se las hace imaginándose cómo van a ser las ventas de ese libro. Entonces, los libros aquí en España son, en general, un poquito más caros que en otros países. Pero nosotros, a ver, cuando la gente dice, oye, es que, joder, es que este libro cuesta 3 euros más que en Francia. Y, coño, es que, primero, hay que traducirlo, hay que rotularlo. O sea, esos son costes incrementados que los franceses no tienen. Dos, los franceses venden de ese libro 3 o 4 veces la cantidad que vendemos nosotros, cuando no es mucho superior, porque si ya te metes con un Asterix o algo así, la cantidad que venden es 50 veces más, ¿me entiendes? Entonces, hay que medir las cosas en su justa medida. Sí, es verdad, pero es que si no, nosotros no podríamos hacer cómics. Si no repercutimos el precio, no podríamos hacer los cómics, porque no jugamos en la misma liga que los franceses, ya nos gustaría, o que los americanos. Es que entonces lo que necesitamos son más lectores, pero si hubiera, o compradores, si hubiera más compradores, el libro bajaría de precio. O sea, cuando por ejemplo la gente dice que en España se paga poco por derechos de autor, no hacen bien, o sea,
proporcionalmente pagamos mejor. Proporcionalmente pagamos mejor. Lo que pasa es que las ventas que tenemos son inferiores. O sea, en España, a los editores pequeños, a los autores directos de españoles, les pagamos el 10%. En Francia les pagan el 8%. Pero claro, en Francia venden 4 o 5 veces más, por lo tanto les pueden pagar más de derechos de autor que nosotros. Pero nosotros hacemos lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si vendemos un libro a Andorra, ¿qué le vamos a pedir de derechos de autor? Lo mismo que pagamos nosotros. Pero si va a ser para Andorra, que son no sé cuántos habitantes. Esto estoy poniéndolo exagerado, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay países como Polonia, como Suecia, que son países potentes, pero que tienen pocos lectores. No le puedes vender los derechos de autor al mismo precio porque no tienen las mismas tiradas. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Claro. Oye, Emilio, es un placer escucharte, de verdad, eres muy gráfico, muy ameno, nos está dando una lección práctica absolutamente magistral. Estamos encantados, pero llega el momento de que tenemos que terminar. ¿De acuerdo? Espero que si te llamamos otra vez, que bueno, pues que nos atiendas, no otra vez, sino muchas más veces, porque es un gusto escucharte, la claridad de ideas que tienes, la honestidad que tenéis en vuestro trabajo, que nosotros desde luego valoramos y apreciamos muchísimo, como apreciamos tu presencia hoy aquí en Retrologando. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un placer. Hasta para pronto. Nosotros. Hasta pronto. Pues muy interesante, muy interesante. Bienvenido a Retrologando, Emilio. Contaremos contigo más veces, pues me ha parecido muy interesante lo que explica y cómo lo explica también. En cualquier caso, un lujo como los demás que estamos teniendo, poder conversar con esta gente que tan bien trabaja y tanto sabe de su oficio. Pues nada, en una semana otra entrevista. En este caso será a Ricardo Esteban, de Nuevo 9, que ya lo conocemos de la otra vez, pero que siempre nos trae cosas novedosas y siempre nos divierte. Y nada, nos vemos en los vídeos a lo largo de la semana habituales. Un saludo.